El trastorno ansioso depresivo con ataques de pánico es un grupo de enfermedades que los médicos denominan afecciones diferentes. Los psiquiatras creen que las condiciones previas de la enfermedad tienen sus raíces en la infancia de la persona, y el estrés exacerba el problema. El sistema nervioso es capaz de soportar cargas pesadas, pero los acontecimientos traumáticos o las perturbaciones provocan la aparición de un trastorno mental. Como resultado, el individuo sufre ataques de pánico. El ritmo de vida del hombre moderno no puede llamarse acompasado, por lo que los médicos observan un aumento del número de casos de enfermedades del espectro mental. Causas. En la mayoría de los casos, el trastorno ansioso depresivo con ataques de pánico es consecuencia de experiencias infantiles o acontecimientos traumáticos. En algunos casos, la razón del desarrollo de la enfermedad es la percepción de evaluación. Por ejemplo, cuando una persona empieza a dividir las cosas en malas y buenas, correctas e incorrectas. El tipo de pensamiento que divide el mundo en blanco y negro conduce inevitablemente a un aumento de la emotividad. La acumulación de emociones negativas conlleva irritabilidad, llanto, temperamento excesivo. La calidad de vida se reduce debido al aumento de la ansiedad y aparece la fatiga. En el contexto del deterioro del bienestar se produce un ataque de pánico, ansiedad grave, acompañada de mareos y dificultad para respirar. La causa de esta afección es la excitación, cuando una persona se encuentra en un estado tenso o experimenta estrés. Al mismo tiempo, un ataque de pánico rara vez dura más de 10 minutos. Los médicos distinguen factores de riesgo que afectan a la vida de las personas: malos hábitos, alcohol y drogas, cambios en la situación económica, comorbilidades. El trastorno se produce cuando la psique de una persona está indefensa ante las dificultades económicas, los problemas en el trabajo y en la familia. Síntomas y diagnóstico. El trastorno ansioso depresivo con ataques de pánico presenta síntomas pronunciados, y el tratamiento debe ser prescrito por un médico cualificado. La recurrencia de los ataques de pánico va acompañada de malestar causado por los ataques. La persona no puede poner en orden sus pensamientos, experimenta un fuerte miedo irracional. Al mismo tiempo, comprende que no existe ninguna amenaza para su vida, pero no es posible hacer frente al pánico creciente. Síntomas de un ataque de pánico: palpitaciones, temblores, sudor frío. A menudo hay náuseas y calambres. La enfermedad se agrava por la expectativa opresiva de un nuevo ataque. Prueba de diagnóstico puede pasar cada persona, tratando de responder a las preguntas con honestidad. Primer paso. Admite, ¿evalúas los acontecimientos que ocurren? ¿Los divide en malos y buenos? Si la respuesta es afirmativa, entonces la persona no es capaz de ir más allá de dos opciones en sus juicios. La irritabilidad y el llanto son aquí los precursores de la neurosis y los ataques de pánico. La segunda etapa. Ahora tiene que preguntarse si evalúa los acontecimientos en buenos y malos en cuanto a su peligro para la salud. Es importante aclarar cómo afectan a su psique y a la opinión de las personas que le rodean. Si una persona analiza lo ocurrido al menos desde el punto de vista de la normalidad, esto indica un aumento de la ansiedad. La tercera etapa. En esta fase debe analizar el ataque de pánico. ¿Está familiarizado con una sensación irracional de miedo? Los médicos identifican los siguientes signos que indican la presencia de ansiedad: taquicardia, deterioro del sueño y del apetito, malestar. Los psiquiatras aconsejan prestar atención al sueño. Si una persona se despierta por la noche sin motivo aparente, tiene dificultades para conciliar el sueño y se queja de sueños perturbadores, tiene sentido consultar a un especialista. La cuarta etapa. Recordar situaciones en las que se produjo un ataque de pánico debido a la sensación de síntomas de ataque de pánico. Una respuesta positiva indica un problema que no debe ignorarse. Grupo de riesgo. Los médicos señalan que en el grupo de riesgo están los representantes del sexo débil. El más peligroso para las mujeres es el período de embarazo, ya que el síndrome de ansiedad está determinado por los cambios hormonales en el cuerpo. Las adolescentes también son propensas a reaccionar de forma crítica ante los acontecimientos que se producen, y la psique femenina también es vulnerable tras la aparición de la menopausia. La hormona cortisol durante un ataque de pánico provoca sentimientos de miedo, y las personas cuyo trabajo es mentalmente exigente son más propensas a sufrir enfermedades mentales. Los fracasos en la vida personal y la pérdida del empleo no hacen sino complicar el diagnóstico y el tratamiento. El trastorno de ansiedad generalizada con ataques de pánico se distingue por el hecho de que, en este caso,
La ansiedad no está determinada por la situación o el acontecimiento. En este caso, la persona no reconoce el entorno familiar, las cosas le parecen cambiadas, como ajenas. La sensación de miedo en el GTR visita al individuo durante varios meses. El trastorno ansioso depresivo tiene sus raíces en el pasado del paciente. Normalmente, los síntomas de este trastorno se limitan a palpitaciones y otras manifestaciones somáticas. Tratamiento. Al igual que la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada con ataques de pánico atrae el interés de los especialistas. Se recomienda hablar con los médicos, ver las reseñas de las clínicas en este perfil. Dado que la enfermedad afecta a la esfera emocional, la solución debe buscarse también allí. Se sabe que la percepción puede ser evaluativa y natural. La primera es la etapa inicial del desarrollo de un trastorno mental, lo que significa que debe cambiarse por otra. Cambiar la percepción supondrá un incentivo para mejorar la calidad de vida. El médico puede recetar antidepresivos si el paciente está atormentado por un ataque de pánico. ¿Cómo deshacerse de la ansiedad sin el uso de drogas fuertes? En este caso, ayudarán los sedantes, que también prescribe un especialista. Si se detectan enfermedades cardiovasculares, a la persona se le indican medicamentos que bloquean la acción de la adrenalina durante un ataque de pánico. Fase 1. Los médicos, junto con el paciente, elaboran ciertas proposiciones, que el pupilo se prueba a sí mismo ante la aparición de síntomas perturbadores. Por ejemplo, la persona se convence a sí misma de que no perderá el conocimiento, y mantendrá el control sobre sí misma. Etapa 2. Ahora es necesario aprender a darse cuenta de que la reacción asociada al tipo de percepción de los acontecimientos es la responsable de la ansiedad. Es necesario abandonar la mentalidad depresiva, y empezar a anotar los acontecimientos que causaron el miedo, y buscar las razones naturales por las que sucedieron. No tenga miedo de buscar variaciones de lo sucedido. La tarea del paciente es ampliar la percepción de las causas, y la coherencia es importante. Fase 3. Aquí una persona crea un esquema personal, y registra los acontecimientos que le llevaron a un aumento de la ansiedad. Es necesario luchar contra el deseo de evaluar, así como no ceder a las emociones negativas, resentimiento, ira, vergüenza. Una vez analizada una situación, el individuo tratará un acontecimiento similar con más calma en el futuro. La hipnosis ayuda a mejorar el estado del trastorno de ansiedad generalizada y los ataques de pánico. El especialista persuade al paciente para que se relaje, y se adapte al mundo que le rodea. Este método también ayuda a normalizar la respiración, y a reducir las manifestaciones del ataque de pánico. Los trastornos mentales son tratables si el médico conoce las causas, y las características del curso de la esquizofrenia, la depresión y otras enfermedades en el paciente. Si no se consulta a tiempo a un especialista, los ataques de pánico corren el riesgo de convertirse en fobias. Para prevenir los estados de ansiedad, se recomiendan el yoga, las prácticas respiratorias, así como el cumplimiento de las normas de un estilo de vida saludable.